Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del curso de manipulación de alimentos del municipio de General Roca. Terminamos la primera parte hablando de peligros y que llegan al consumidor a través de los alimentos, peligros de origen físico y de origen químico. Ahora vamos a hablar de los peligros de origen biológico. Los generadores de este tipo de peligros son los microorganismos que pueden estar presentes en los alimentos. Cuando hablamos de microorganismos, hablamos de bacterias, virus, parásitos, hongos y levaduras que llegan a través de la materia prima en mal estado, del manipulador y sus falencias de higiene. Las superficies de contacto, al igual que el manipulador, pueden tener falencias de higiene. La contaminación, las plagas, etcétera. Y estos microorganismos se pueden reproducir en el alimento y de esa manera multiplicarse y generar problemas de salud al consumidor. ¿Y dónde encontramos microorganismos? Básicamente en todos lados. Las personas somos portadoras. Los tenemos en la piel, en el pelo, en las mucosas, en las manos, en las uñas y en la materia fecal, por ejemplo. De ahí la importancia de lavarse muy bien las manos al momento después de ir al baño, previo a volver a manipular alimentos. La basura, el agua contaminada, los alimentos contaminados, los utensilios mal lavados, el suelo, las plagas, el dinero, son ejemplos de lugares comunes de donde pueden provenir las contaminaciones. La pregunta es, ¿todos los microorganismos se enferman? ¿Todos son patógenos? ¿Todos son malos para la salud? No, de hecho, muchos son necesarios tanto para ciertas funciones del organismo como para la elaboración de alimentos, como por ejemplo el yogur, el pan. No existiría el pan si no existieran levaduras que eh, leudan la masa, entre comillas. Lo importante es saber discernir de dónde pueden provenir los patógenos y reducir las chances de que estos lleguen a nuestro alimento. Los microorganismos patógenos son los que pueden producir enfermedades en los seres humanos. La preparación y manipulación son factores claves para evitar que estos microorganismos lleguen a los alimentos y puedan enfermar. Las enfermedades transmitidas por alimentos se identifican con la sigla ETA. En la presente placa podemos ver imágenes de microorganismos patógenos, como por ejemplo una bacteria, la Escherichia coli, un parásito, la Taenia saginata, que es la responsable o la más conocida como la lombriz solitaria, el virus de la hepatitis A, otra bacteria que es el Clostridium botulinum, responsable de la enfermedad o de la intoxicación denominada botulismo, y el Staphylococcus aureus, que también es otra bacteria responsable de una intoxicación. Los microorganismos no patógenos son aquellos que por su acción no dañan la salud del consumidor, pero que estando presentes en los alimentos pueden alterar su olor, su color, su sabor o su aspecto. En algunos casos inclusive no pueden estar presentes sin modificar las características organolépticas, o sea, estas características, sabor, aroma, textura. ¿Y qué hacen? Alteran los alimentos de forma tal que los hacen eh, dejan de ser atractivos para el consumo de las personas. No todos los microorganismos son malos o perjudiciales para las personas o los alimentos. Existen microorganismos beneficiosos, como por ejemplo aquellos presentes en el suelo que ayudan a degradar residuos, los denominados probióticos, beneficiosos para la salud, aquellos que se utilizan para aplicaciones comerciales como la elaboración de alcoholes o medicamentos o para la elaboración de alimentos como el pan, el vinagre, el yogur, etc. Hablemos ahora de los factores que influyen en el crecimiento microbiano. Así como los seres humanos necesitamos de ciertas condiciones para vivir y crecer, los microorganismos son seres vivos y también lo necesitan.
Los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo microbiano son los nutrientes disponibles, la presencia o ausencia de oxígeno en la atmósfera del alimento, el tiempo, la temperatura, el agua disponible y el pH, es decir, la acidez o la alcalinidad del medio o en este caso del alimento donde se encuentran dichos microorganismos. Tal como detalla la placa presente, los distintos tipos de nutrientes favorecen el desarrollo de distintos tipos de microorganismos. Las bacterias eligen alimentos con alta carga proteica, principalmente las carnes, huevos, leche, y los alimentos con concentraciones medias de hidratos de carbono, o sea, de azúcares, favorecen el desarrollo de hongos, mohos y levaduras. Hay microorganismos que necesitan del oxígeno para vivir, otros que necesitan que no haya nada de oxígeno en el medio, y una gran mayoría que soporta ambas situaciones, pero que en general se reproduce más rápido en presencia de oxígeno. En la placa podemos ver su clasificación. Las aerobias necesitan, en este caso hablamos de bacterias, necesitan vivir en presencia de oxígeno. Las anaerobias estrictas no pueden vivir en atmósferas con oxígeno. Y las anaerobias facultativas pueden vivir en atmósferas con o sin oxígeno, pero en general se multiplican más velozmente en presencia de este. Esto sirve para entender por qué, por ejemplo, al envasar al vacío un alimento que tiene las condiciones ideales para la multiplicación bacteriana, como lo es, por ejemplo, un trozo de carne fresca, en las mismas condiciones de conservación en refrigerado, aumenta considerablemente su vida útil, porque aquellas bacterias que necesitan la presencia de oxígeno no pueden multiplicarse, ya que el envasado al vacío quita el resto de aire que hay en el medio. La temperatura es un factor fundamental y en general es el que todos tenemos incorporado. Volvemos del supermercado o de la tienda de hacer las compras y lo primero que hacemos es separar lo que va en la heladera de lo que va en el freezer y de lo que no necesita frío para su conservación. En la placa presente tenemos el dibujo de un termómetro. Ese termómetro está graduado entre menos 18 grados centígrados, que es la temperatura a la que máxima, más baja a la que trabaja un freezer habitualmente, y 100 grados centígrados, que es la temperatura de hervor del agua. En el medio vemos una zona roja que está entre aproximadamente los 5 grados centígrados y los 63 grados centígrados, que dice zona de peligro. ¿Y por qué dice zona de peligro? Porque esa es la zona el rango de temperatura en el cual los microorganismos se reproducen de manera a mayor velocidad. Principalmente la temperatura ideal de reproducción microbiana es, es cercana a la temperatura corporal nuestra, de los seres humanos. 37, 38 grados centígrados es cuando más velozmente se reproducen los microorganismos, especialmente las bacterias. Ahora, ¿qué tengo que hacer con un alimento? Un alimento que tiene las condiciones para que los microorganismos se reproduzcan en él, lo que tengo que hacer es sacarlo lo más pronto posible de ese rango de temperatura, o sea, refrigerarlo, porque por debajo de los 5 grados centígrados y hasta los 0 grados, que es la temperatura de congelación, los microorganismos se siguen reproduciendo, las bacterias se siguen reproduciendo, pero a una velocidad mucho más lenta. Ahora, cuando yo congelo un alimento, lo que estoy haciendo es congelar el agua disponible para los microorganismos y de esa manera freno la reproducción de la gran mayoría de ellos. Por eso un alimento congelado dura mucho más tiempo que un alimento refrigerado y por supuesto este dura mucho más tiempo que un alimento, imaginemos una pechuga de pollo o imaginemos un trozo de carne a temperatura ambiente. Ahora,
Lo que es importante entender es que el frío frena la reproducción o la hace más lenta, pero lo que no hace es matar a los microorganismos. Las bacterias no mueren con el frío, frenan o ralentizan su velocidad de reproducción. El que sí mata microorganismos, el que sí elimina bacterias, es el calor. Y por encima de los 63-64 grados centígrados, estos microorganismos empiezan a morir. Por lo tanto, cuando yo cocino un alimento, no solo lo estoy haciendo apto para el consumo, agradable a la sensación organoléptica, al sabor, al gusto, a la textura, sino que también lo que estoy haciendo es eliminarle la gran mayoría de los microorganismos que vienen con ese alimento. Y el tiempo es un factor fundamental. ¿Y por qué es un factor fundamental? Porque cuanto más tiempo deje yo a mi alimento que tiene nutrientes, ejemplifiquemos siempre con una pechuga de pollo, un trozo de carne, una jarra con leche, alimentos ideales que sabemos que necesitan conservarse en frío, ideales para la reproducción microbiana, alimentos que eligen las bacterias para reproducirse. Cuanto más tiempo ese alimento pase en temperatura de riesgo, mayor va a ser la velocidad de reproducción de las bacterias. Y vemos ahí en la placa, en la presente placa, vemos cómo en rangos de tiempo muy cortos la multiplicación microbiana es brutal. Vemos que una bacteria, al cabo de 20 minutos, en condiciones ideales de temperatura y nutrientes, se divide al medio y se transforma en dos. Esas dos, a los 20 minutos, se transforman en cuatro y así sigue la cadena. La reproducción es exponencial. La acidez de un alimento es otro factor a tener en cuenta al momento de evaluar la vida útil y la conservación del mismo. En la placa presente vemos una escala que arranca en el 0 y termina en 14. Esa escala dice escala de pH. El pH es una forma indirecta de medir la acidez o la alcalinidad, en este caso, de un alimento. En el medio de la escala, en el número 7, vemos que dice pH neutro. El alimento que se encuentra en ese número, en ese rango de pH, no es ni ácido ni alcalino. Alcalino químicamente es lo diametralmente opuesto a lo ácido. Todos conocemos lo que es un sabor ácido. Bueno, alcalino químicamente es lo diametralmente opuesto. Alimentos alcalinos hay muy pocos, alimentos ácidos hay muchos. De hecho, la gran mayoría son poco ácidos, levemente ácidos o muy ácidos. Los alimentos poco ácidos, cuyo rango de pH está por encima de 4,5, son alimentos en los cuales las bacterias pueden desarrollar y multiplicarse. Ahí tenemos a las carnes, tenemos a los lácteos, tenemos alimentos que sabemos que son ideales para la multiplicación bacteriana. Cuando el pH o cuando la acidez es mayor y el número de pH por lo tanto baja más, está entre 3,5 y 4,5, ahí las bacterias dejan de actuar porque el medio es muy ácido para ellas y no pueden reproducirse, pero sí entran a tener su acción los hongos, los mohos. Ahí tenemos, por ejemplo, a frutas como los tomates, las peras, los higos, donde vemos que cuando se nos alteran esos alimentos no se nos alteran por acción bacteriana, sino que quienes actúan y lo alteran son hongos o mohos. Cuando el pH es digamos, cuando el alimento es muy ácido y el pH es inferior a 3, nuestro alimento se torna prácticamente inalterable por la acción microbiana. Y de hecho, estos alimentos terminan utilizándose muchas veces como conservador de otros alimentos. Ahí tenemos a los cítricos, el limón principalmente tiene un pH cercano a 2, el vinagre
que tiene un pH entre 1,5 y 2, dependiendo del tipo de vinagre que sea. Eh, de hecho, estos alimentos muy ácidos se usan como conservadores de otros alimentos. Imaginemos que tenemos un trozo de carne que lo cocinamos y queremos conservarlo por largo tiempo. ¿Qué hacemos? Lo ponemos dentro de un frasco, le agregamos vinagre y hacemos un encurtido, o un vegetal, lo mismo. Hacemos un encurtido. El que ese alimento nos dura mucho más tiempo gracias a la acción del vinagre, que acidifica el medio y no permite que los microorganismos alteren a ese pedazo de carne o a ese vegetal que pusimos ahí dentro. Y la actividad de agua es otro de los factores de crecimiento microbiano. Los microorganismos necesitan del agua para crecer y multiplicarse. Por lo tanto, cuanto más agua libre o agua disponible tenga un alimento, más va a favorecer el desarrollo microbiano. Imaginemos que tenemos a la leche. La leche es un alimento que tiene proteínas, es ideal para la multiplicación bacteriana. Todos sabemos que si dejamos la leche a temperatura ambiente, eh, con posibilidades de ingreso de microorganismos al recipiente en el cual está la leche, dentro de un tiempo muy breve se va a cortar, lo que conocemos como cuajar, cortar, por acción microbiana. Sin embargo, la leche en polvo dura mucho tiempo. Y la leche en polvo no es más que una leche tal cual a la cual por procesos térmicos se le ha evaporado el agua y los residuos que quedan son los componentes normales de la leche. Entonces, yo cuando la reconstituyo le agrego agua y la transformo en leche normal, leche tal cual. Esa acción de secar la leche, de quitarle el agua a la leche, me permite hacerla durar mucho más tiempo. Ahí vemos un ejemplo claro de cómo los microorganismos no pueden alterar al resto de los componentes o no pueden multiplicarse en el resto de los componentes de la leche porque le hemos quitado el agua y por ende no pueden multiplicarse y desarrollarse y demás. De acuerdo a la cantidad de agua disponible que tenga un alimento, lo podemos clasificar en perecedero, ¿sí? Leche, lácteos, carne, fruta de carozo; semiperecederos, frutos secos, papas; no perecederos, o sea que duran mucho tiempo: harina, azúcar, fideos secos, cereales, legumbres, arroz, etc. Entonces, habiendo visto cuáles son los factores que favorecen el desarrollo microbiano, podemos clasificar a los alimentos según sus características en alimentos de alto y bajo riesgo. Los alimentos de alto riesgo son los que reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo y multiplicación de microorganismos. Para prevenir riesgos en estos alimentos es necesario mantener estrictas medidas de manipulación, preparación y conservación de estos mismos. Ahí vemos en la fotito que tenemos al pescado, pollo, distintos tipos de carne, fiambres, cremas, alimentos elaborados con alta concentración de agua y demás. Y los alimentos de bajo riesgo son los que por sus condiciones de baja humedad o alta acidez o por alta concentración de azúcar o sal reúnen condiciones adversas para el desarrollo microbiano y por lo tanto son más estables a temperatura ambiente. El riesgo en estos alimentos se genera por falencias en la manipulación y no por las características propias de ellos. Ahí vemos cereales secos, vemos que hay pan, vemos que hay dulces. Los dulces, al tener alta concentración de azúcares, el azúcar actúa como un inhibidor, el exceso de azúcar actúa como un inhibidor del crecimiento microbiano. Vemos que hay un jamón crudo, que es, más allá de ser un pedazo de carne, por su tratamiento con excesiva sal, un tratamiento que se llama salazón, lo que hace es la sal captura el agua disponible, deshidrata a esa carne y no permite el crecimiento microbiano. Vemos un encurtido al lado, unos picles, que esos, al tener vinagre en su constitución,
bajan tanto la acidez que no permiten la multiplicación microbiana. Y vemos el arroz, que es un alimento seco. Entonces, de esta manera los clasificamos en alimentos de alto y bajo riesgo microbiológico. Y para ir finalizando este segundo video, vamos a hablar de las claves de la inocuidad alimentaria. Ya sabemos cómo puede contaminarse un alimento. Sabemos que qué necesitan los microorganismos para desarrollarse y alterar a nuestro alimento, e incluso hacerlo potencialmente dañino para la salud. Veamos entonces cuáles son las claves para la inocuidad alimentaria. Y en este video vamos a terminar el presente video hablando de la primera de las claves, tiene que ver con mantener la higiene. La higiene personal, vamos a hablar del lavado de manos, de la salud del manipulador, de la vestimenta adecuada, los hábitos en el trabajo, el manejo de residuos, la limpieza, la desinfección y el control de plagas. Higiene personal. Principal para todo manipulador. Antes de empezar a trabajar, sabemos, todos trabajamos principalmente con las manos, por lo tanto, la vía de transmisión de microorganismos más habitual para un manipulador son las manos. ¿Con qué me debo lavar las manos? Preferentemente con agua tibia. La temperatura ideal es 45 grados centígrados. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera ayuda a que el jabón saponifique las grasas y puedan eliminarse de mejor manera las grasas de las manos, y de esa manera no puedan quedar microorganismos escondidos debajo de la capa de grasa que me pueda quedar en las manos. Con jabón líquido sin perfume puede ser bactericida o no. ¿Por qué? Porque el perfume puede contaminar el alimento que vamos a trabajar. Si es bactericida, es mejor. ¿Cuándo me debo lavar las manos? Antes de empezar a manipular alimentos, después de ir al baño, después de manipular residuos, cuando me toco el cabello, por debajo de la cofia. Cuando más se nos pueden ocurrir mil opciones. Cuando estoy trabajando con un alimento crudo y voy a tocar un alimento cocido, puedo llevar contaminación de un alimento a otro. Cuando salgo de la habitación en la que estoy, toco un picaporte y vuelvo a ingresar a trabajar de vuelta con alimentos. El picaporte es algo que toca a mucha gente y por ende eh, puedo traer restos en las manos de contaminación a través del picaporte y demás. Son ejemplos para los cuales la persona que está operando con alimentos debe estar atenta a no cometer ese tipo de errores para no generar problemas posteriores. ¿Cómo me debo lavar las manos? Me las mojo en agua tibia, como dijimos. Utilizo jabón líquido, si es bactericida mejor. ¿Por qué jabón líquido? Porque el jabón sólido, en el jabón sólido que pasa de una persona a la otra pueden quedar restos del manipulador anterior, de suciedad del manipulador anterior. Después hay que frotarlas enérgicamente enérgicamente quiere decir enérgicamente en serio, para de esa manera generar espuma. El jabón tiene que generar espuma y saponificar las grasas y poder eliminar las grasas. Cepillarnos las uñas. Debajo de las uñas suele acumularse suciedad que después a posteriori puede traer bacterias al alimento. Enjuagarlas con agua abundante y después secarlas con papel desechable, nunca con toalla de tela, porque en la toalla pasa lo mismo que con el jabón. El manipulador anterior puede haberse lavado las manos de mala manera y haber dejado microorganismos ahí que yo, por más que me las lave perfectamente bien, cuando toco esa toalla me contamino con la toalla. Hablemos de la salud del manipulador. Nosotros, como les dije previamente, somos portadores de microorganismos y podemos ser portadores de microorganismos que generan enfermedad. Los microorganismos patógenos, los que enferman principalmente, se encuentran en el tracto gastrointestinal,
de los seres vivos, incluidos nosotros los humanos, ya sea el colon, recto y ano, en todo por lo tanto, cada vez que vamos al baño y en la materia fecal misma, podemos eliminar microorganismos que pueden ser potencialmente dañinos para la salud de otras personas. Por lo tanto, si una persona va a trabajar y tiene síntomas de diarrea, vómitos, alguna intoxicación alimentaria o por otros motivos, puede llegar a ser una persona portadora de un microorganismo que pueda llevarlo al alimento y de esa manera enfermar. Por lo tanto, si tiene alguno de estos síntomas, no concurra a trabajar y la autoridad sanitaria jurisdiccional, de ahora en más la Dirección de Seguridad Alimentaria del municipio, la Dirección Provincial, podrá solicitar a los manipuladores de alimentos los análisis de salud que considere necesarios, dependiendo de la función que cumpla. En caso de solicitarlos, el detalle sobre qué análisis de salud serán solicitados se deberá incorporar en el acto administrativo con su debida justificación. Esto es porque de ahora en más, con la generación del presente carnet de manipulador de alimentos nacional, dejaría de tener efecto la libreta sanitaria que todos aquellos que trabajamos en alimentos sabemos que teníamos que regularizar todos los años y ahora queda librado a la decisión de la autoridad sanitaria definir qué análisis o no debe hacerse el manipulador de alimentos. La vestimenta es otro factor de contaminación. Eh, si vengo de la calle con mi ropa de calle, cargado con microorganismos que pueden venir de afuera y me pongo a trabajar con alimentos, de esa manera puedo acarrear microorganismos de otro lado. Por lo tanto, la indumentaria tiene que ser exclusiva para trabajar. Preferentemente tiene que ser de color claro o blanco. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo notar la higiene del manipulador. Una cofia para cubrir el cabello, porque como veremos más adelante, en el cabello pueden haber microorganismos patógenos para la salud de los consumidores. El Staphylococcus aureus, por ejemplo. Un delantal impermeable en el caso de que sea necesario. El calzado adecuado, dependiendo del rubro o la función que cumpla. Y barbijos y guantes se recomienda para las etapas finales del proceso, para la terminación de un alimento elaborado. Los hábitos en la manipulación son importantísimos, los hábitos del manipulador son importantísimos. Además de la higiene personal y la indumentaria adecuada, el manipulador debe tener ciertos hábitos eh, incorporar hábitos que tienen que ver con lavar y desinfectar los utensilios y las superficies al iniciar y al terminar la actividad. Lo mismo con la vajilla y los cubiertos si trabaja en un servicio al público, en un restaurante. Lavarse las manos habitualmente, saber cuándo lavarse las manos, como hablamos anteriormente. Si tiene lesiones o heridas, cubrirlas con apósitos o guantes, o en todo caso evitar trabajar si la lesión no puede cubrirse de manera adecuada. No, cuestiones tan simples como evitar contactar los alimentos con las manos, por ejemplo, al servir, no tocar el alimento que estoy sirviendo en un plato con mis manos, mantener la higiene y el orden más prolijo en la cocina o en la zona de venta o en los alrededores y demás. Todos hábitos bastante simples de entender, pero que es necesario recordar para todas aquellas personas que trabajan en manipulación de alimentos. Por otro lado, ¿cuáles son los hábitos no permitidos o lo que no se debe hacer en áreas de elaboración y manipulación de alimentos? Hurgarse, rascarse o tocarse la nariz, la boca, el cabello, en caso de hacerlo porque no queda otra, porque me pica, porque me molesta el pelo, porque me acomodé la cofia, lavarme las manos de inmediato. No se puede fumar, no se puede comer, no se puede tomar mate, no se puede mascar chicles, salivar, estornudar, toser, usar celulares. ¿Por qué? Porque primero que todo lo demás tiene que ver con contactos de
o posibilidad de generar que la saliva llegue al alimento y a través de la saliva lleguen microorganismos que no tienen que pueden ser potencialmente dañinos. Y el tema del celular es un tema importante porque el celular, pongamos un ejemplo, yo voy al baño y me puedo lavar las manos perfectamente. Mucha gente tiende a llevar el celular al baño, al celular no lo lavamos y el celular se contamina como cualquier otro implemento. Por lo tanto, puedo salir del baño y lavado las manos perfectamente, pero haber traído contaminación en el celular y después mientras trabajo tocar el celular y de esa manera acarrear microorganismos desde la pantalla de este hacia el alimento que estoy manipulando. No se puede utilizar pulseras, aros, anillos, relojes y demás cuestiones por la contaminación física. Manipular alimentos con las manos sucias, obviamente. Utilizar trapos y repasadores multiusos. ¿Por qué? Porque estos son factores de contaminación cruzada. Si yo volqué un líquido que puede ser potencialmente tóxico y lo limpio con un trapo y después el mismo trapo lo utilizo para limpiar la mesa o pasarlo encima de la tabla donde voy a picar alimentos, lo que puedo hacer es acarrear microorganismos de un lado al otro. Eso se llama contaminación cruzada, lo vamos a ver dentro de poco, y eso puede generar riesgos de contaminación del alimento. Y otra cosa es no utilizar la vestimenta como paño para limpiar y secar. Esa costumbre de me seco con el delantal un utensilio o las manos y demás, no se debe hacer. Los residuos son un factor importantísimo de contaminación en una cocina, por ejemplo. ¿Qué tipo de residuos generamos? Orgánicos, o sea, restos de alimentos. eh, estos restos o estos residuos orgánicos atraen a plagas, eh, generan contaminación microbiana y debemos eliminarlos del sector lo más pronto posible. O sea, cuanto menos tiempo estén estos residuos en zona de elaboración, mejor va a ser o menos riesgoso va a ser que podamos contaminar lo que estamos elaborando. Los residuos grasos también son importantes. Los aceites son extremadamente contaminantes para los cursos de agua, por eso se recomienda no tirar el aceite por el drenaje, por la alcantarilla o como sea, sino que acumularlo y permitirle a empresas que vengan, si yo soy de usar mucho aceite en mi cocina, por ejemplo, hay empresas que pasan a retirarlo y ellos lo utilizan para la producción de biodiesel y demás, y de esa manera reutilizamos, reciclamos el aceite y evitamos contaminar los cursos de agua. Cosas puntuales que hacer con los residuos. Retirarlo de las áreas de preparación de alimentos lo más pronto posible para evitar malos olores, plagas y posible contaminación. Son un medio de cultivo ideal para el desarrollo de microorganismos, ya lo dijimos. Los cestos deben tener tapa preferentemente de accionamiento a pedal, siempre, porque de esa manera evitamos tocar la tapa del cesto de basura con las manos y por lo tanto reducimos el riesgo de llevar microorganismos a lo que estamos haciendo. Debe haber siempre bolsas descartables, impermeables, resistentes y del tamaño adecuado. Y los contenedores se deben limpiar y desinfectar seguido. Mantenerlos tapados y lo más alejados de las zonas de elaboración. Es una obviedad, todo esto suena a obviedad, pero más de una vez suele ocurrir que no se cumple con este tipo de norma. Hablemos, para terminar este segundo video, hablemos de saneamiento, de limpieza y desinfección. Cuando hablamos de saneamiento estamos hablando de, en conjunto, la acción de limpiar y la acción de desinfectar. O sea, limpiar no es suficiente porque la limpieza es la que elimina la suciedad, ¿sí? Para eso utilizamos detergentes, distintos tipos de detergentes dependiendo de lo que tengamos que limpiar. Y la desinfección es una segunda etapa donde
lo que hacemos es reducir mediante agentes químicos desinfectantes el número de microorganismos en lo que estamos limpiando, ya sea el edificio, las instalaciones, las maquinarias, los utensilios, lo que sea. Pero es importante disociar ambas funciones porque con la limpieza sola no alcanza y la desinfección sin haber hecho la previa limpieza no permite que el desinfectante acceda a lugares donde puede haber microorganismos y la misma suciedad proteja a estos de la acción del desinfectante. Por lo tanto, cada vez que hablamos de saneamiento, cada vez que limpiemos, tenemos que desinfectar también. Eso es lo que quería decir. ¿Cuáles son los pasos para realizar la limpieza y la desinfección, por ejemplo, de una superficie, ya sea una mesada o un piso? La prelimpieza previa es eliminar los residuos grandes de la superficie, la suciedad grosera. Imaginemos una mesada donde hay restos de migas, bueno, sacamos las migas. En el caso de un piso, barrer. Normalmente se hace en seco, con un cepillo en seco o con eh, no sé, con una espátula para despegar residuos secos que han quedado pegados en la mesada. Después viene la limpieza, que es cuando uno aplica la solución detergente, que es la que despega, quita la suciedad adherida, ¿sí? Después el enjuague para arrastrar la suciedad con el agente detergente. Y después sí viene la desinfección, la aplicación del desinfectante en la concentración recomendada para lograr el efecto deseado. Distintos tipos de desinfectantes se pueden utilizar en la industria. El enjuague final, que depende de la necesidad o no de hacerlo, este enjuague depende del desinfectante utilizado. Algunos desinfectantes no necesitan o requieren de un enjuague posterior. Y después, dependiendo de lo que estemos lavando, limpiando, el secado al aire o con paños, siempre paños descartables, nunca volvemos al tema anterior o a la explicación anterior, nunca con trapos multiuso. Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan perfume porque pueden producir contaminaciones además de enmascarar otros olores. Obviamente todo lo que usemos en la industria alimentaria tiene que estar autorizado por organismos competentes. Eh, las sustancias tóxicas, como por ejemplo los plaguicidas, insecticidas, solventes u otras que puedan representar un riesgo para la salud y una posible fuente de contaminación, tienen que estar rotuladas siempre con un etiquetado bien visible y ser almacenadas en lugares exclusivos, alejadas de las áreas de elaboración y manipulación. No puedo tener un aditivo alimentario o algo que utilizo para agregarle a mi alimento al lado de una botella de lavandina, por ejemplo. Para organizar las tareas de limpieza es recomendable aplicar los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que se denominan POEs. Los POEs en las industrias son eh, una serie de procedimientos escritos, detallados, que explican al operario de qué manera tiene que hacer cada una de las funciones de limpieza y desinfección, con qué frecuencia, con qué concentración, con qué tipo de químico y demás. Y para cerrar este segundo video, hablemos de control de plagas. Las plagas son un problema en aquellos lugares donde se elaboran alimentos. ¿Por qué? Porque las plagas pueden traer microorganismos dañinos para, el consumidor de ese alimento. Hay el MIP, o sea, una serie de procedimientos, tal como hablé recién de los POEs para limpieza y desinfección, existe el MIP, que es el manejo integrado de plagas, que es una serie de procedimientos a tener en cuenta y a cumplir con frecuencia para garantizar, prevenir la presencia de las distintas plagas en los lugares de elaboración y manipulación de alimentos. Definimos como plaga aquellos animales que
compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimentos, invadiendo espacios donde se desarrolla la actividad humana. Su presencia desagradable, riesgosa, pueden dañar estructuras, bienes y son uno de los principales vectores de las enfermedades transmitidas por alimentos. Las plagas más usuales en la industria de alimentos son los insectos, los roedores y en algunos casos las aves. En la placa presente podemos ver detallados ejemplos y los por qué o qué puede producir cada uno de estos tipos de plagas. Como cité anteriormente, el manejo integrado de plagas son procedimientos operativos para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de estas. A diferencia del control tradicional, que es cuando aparece una plaga la combato, lo que se solicita o lo que se recomienda es que se aplique el MIP, que es una forma de prevenir, que es preventivo. Entonces no, lo que hacemos es tomar todos los recaudos necesarios para evitar que lleguen y no tener que combatirlas una vez que están ahí. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para evitar la presencia de plagas? Mínimo, básico, indispensable. Utilizar materia prima de calidad y condiciones adecuadas de conservación. Mantener las instalaciones ordenadas, limpias y desinfectadas. Mantener los desagües protegidos, o sea que no sea a través de los desagües por donde las plagas, o sea que tengan la rejilla pertinente y no permita el pasaje de plagas. Proteger las aberturas con tela mosquitera es una obviedad, pero es necesario. Cuando yo trabajo en una cocina necesito cambiar el aire de mi área de trabajo. Si no cuento con ventilación forzada, necesito poder abrir una ventana y si abro una ventana, esta debe contar con una tela mosquitera para que a través de ahí no pasen insectos voladores. Y mantener los cestos de residuos tapados, eliminar los residuos a la brevedad. ¿Por qué? Porque ahí es eh, donde haya mucha materia orgánica, alimento y demás, donde van a ir las plagas a buscar su alimento. Y siempre utilizar químicos aprobados por la autoridad sanitaria. Y para finalizar este segundo video, recordemos, nunca rociar con sustancias químicas para el control de plagas las materias primas, los utensilios o las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos. Almacenar los productos químicos en sectores identificados, cerrados y alejados de la posibilidad de entrar en contacto con alimentos. Mantener los envases de estos productos rotulados y tapados. Y desechar los envases vacíos y de ser necesario lavar los equipos de aplicación, si yo utilizo equipos de aplicación especial para ciertos pesticidas o plaguicidas, siempre lavarlos fuera de los sectores donde se trabaje con alimentos. Bien, hasta acá llegamos con el segundo video, nos vemos en el próximo.